Calma en la tormenta. Las tormentas son una realidad, y no solamente las tormentas eléctricas o las tormentas que se levantan como tempestades en el mar o en las costas. Somos un país que todos los años se enfrenta huracanes por el Pacífico, por el Golfo de México. A veces se juntan en los dos océanos y causan grandes devastaciones. Entonces, quiero que hablemos un poquito de tener calma en medio de la tormenta. Y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7 y vamos a leer unos versículos allí a partir del versículo 24, donde el Señor habla acerca de cómo tener calma en la tormenta. Ya están apareciendo ahí en la pantalla. Vamos a darle lectura, yo lo voy a hacer en voz alta, ustedes con su vista. Dice Mateo 7:24 hasta el 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Qué le parece si oramos y le decimos: Señor, háblame? Porque quizá alguien entre nosotros está atravesando una especie de tormenta, y no necesariamente la tormenta de vientos y de agua, sino hay diferentes tormentas en nuestra vida que a veces tienen un fuerte impacto en lo que vivimos. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos acerca de lo que podemos hacer en medio de una tormenta y de cómo podemos tener calma en medio de situaciones tormentosas, difíciles, extremas, Señor. Danos entendimiento en esta tarde para poder recibir tu palabra y poder vivirla y poderla poner por obra. En el nombre de Jesús, qué hermoso eres, Señor. Amén, amén. Calma en la tormenta. Ahora, como vimos en los videos, hay 3 fases que necesitamos considerar. La primera de ellas, ¿qué hay que saber o qué hay que hacer antes de la tormenta? No sé si se dieron cuenta, pero ayer en diferentes partes de la ciudad cayó una tormenta con grandes inundaciones, con vientos recios. Las imágenes que podemos ver a través de las noticias son de situaciones de inundación. Y no es solamente el día de ayer, sino que nuestra ciudad está expuesta a toda esta problemática. Pero debe de haber un programa de prevención. ¿Qué hacer antes de la tormenta? También, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir cuando ya esté la tormenta? Cuando suenen los relámpagos, cuando se escuchen los truenos, cuando venga la lluvia torrencial muchas veces. Y también después de la tormenta, ¿qué debemos hacer? Son 3 tiempos que nosotros podemos identificar o que hemos visto a través de los videos. Pero yo quiero que vayamos a la palabra, a estos versículos que hemos leído y donde nuestro Señor Jesús nos revela cómo podemos enfrentar la tormenta o las tormentas que hay en la vida y tener calma en esos momentos. ¿Cómo poder tener calma? ¿Es posible? Sí. Es posible tener paz, tener tranquilidad, tener calma en medio de las tormentas. Ahora, lo primero,
y ahí van a aparecer cada uno de los puntos. Lo primero que quiero que tú y yo consideremos es que la calma en medio de la tormenta inicia preventivamente, con lo que podemos hacer antes de que lleguen los problemas, antes de que lleguen las enfermedades, antes de que lleguen los conflictos, antes de que lleguen las necesidades. ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, nos dice que edifiquemos nuestras vidas en sus enseñanzas. Para enfrentar las tormentas de la vida, todos aquellos problemas que se vuelven como vientos huracanados. Mire, mi mamá vive en el estado de Texas. Y el estado de Texas, la gran mayoría del estado de Texas es una planicie. Usted entra al estado de Texas por Nuevo Laredo, por Laredo, y son unas áreas, pero extensas, donde no ves ni una montaña. Y hay una particularidad: se crean tormentas con tornados. En unos momentos se crean esos fenómenos atmosféricos y hay un aviso, pero un aviso muy breve. Y hay imágenes y hay testimonios, nosotros tenemos como familia, de cómo los tornados son devastadores. ¿Cómo son devastadores? Bueno, pues ¿qué hacer en lo preventivo? Bueno, Jesús habla en estos versículos que acabamos de leer acerca de los que oyen su palabra y la ponen por obra. Cuando tú y yo escuchamos, oímos atentamente lo que Jesús tiene para nuestra vida, la manera que Él quiere que vivamos, y lo ponemos por obra, es decir, somos hacedores de su palabra, eso nos va a preparar para las tormentas más fuertes que pueda haber en nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien nos queda mal, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien se va de una manera inmediata, cuando dijo yo voy a estar contigo siempre. Eso es muy común que suceda y causa un impacto. Y a veces eso se junta con un estado físico o emocional donde estamos atravesando una enfermedad, una dificultad, y se empiezan a hacer como esos vientos de tornado, huracanados, y empieza a venir la tormenta. Pero tú y yo, para enfrentar esos momentos hoy, que quizá no estamos en un momento difícil, necesitamos atender las enseñanzas de Jesús. Él dijo: el que oye mi enseñanza, oír constantemente, es decir, continuamente, es el acto de escuchar con atención las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús tenía unos amigos? Yo creo que sí lo recuerdan, porque esto es muy conocido. Él tenía unos amigos donde eran 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. El hombre se llamaba Lázaro y tenía 2 hermanas, María y Marta. Y cuando el Señor Jesús llegaba a su casa, que le gustaba mucho ir a ese lugar, lo visitaba constantemente, Marta y María lo recibían. Pero Marta y María eran muy diferentes. Marta, por ejemplo, se preocupaba de que hubiera todo lo necesario para atender al Señor. Si tenía hambre, bueno, que hubiera comida, que estuviera hecho el quehacer, que no faltara nada para que el Señor pasara un tiempo agradable en la casa. Era una buena anfitriona esta Marta. Algunos como que resaltan como que pues no era muy sensible y todo eso, pero yo puedo definir a Marta como una buena anfitriona, como alguien que le gusta recibir a las visitas y atenderlas bien. Así era Marta, muy dedicada, muy trabajadora. ¿Hay alguien aquí como Marta? Y luego está María. María era menos organizada. A ella no le interesaba mucho si los frijoles estaban bien cociditos o si el arroz había quedado bien esponjadito. Quiero darles un testimonio hablando de arroz. Esta semana hice un arroz que me quedó casi perfecto. Así esponjosito, bien cocidito. Y bueno, ahí está mi familia que pueden dar testimonio. Pero María no era así. A María no le importaba si el piso estaba bien limpio, si las cortinas no tenían polvo, etcétera, etcétera.
Cuando Jesús llegaba ahí a la casa, esta María, perdón, dije Marta, ¿verdad? No, esta María lo que hacía era acercarse al Señor y sentarse a sus pies para escuchar lo que Él decía. Era muy diferente a Marta. Y María tenía esa capacidad de poder atender, prestar atención a lo que Jesús decía, y era una mujer que se quedaba allí hasta el punto que Marta la regañaba y la acusaba con el Señor. Le decía: oye, Señor, mira, hay tantas cosas que hacer y mi hermana no tiene cuidado y mira, no está haciendo nada, nada más está ahí sentada a tus pies, dile que haga algo. Pero el Señor le decía a Marta: mira, Marta, todas las cosas son importantes. Es importante los quehaceres, es importante que hagas las cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Escuchar a Jesús, escuchar su voz, verlo a Él, contemplarlo y poder recibir una palabra que trae fortaleza, que trae ánimo, que trae fuerza para seguir adelante. Y eso era lo que hacía esta María. Y es lo que tú y yo podemos hacer todos los días. Escuchar la enseñanza de Jesús. ¿Cómo? Abriendo las Escrituras. Tú y yo podemos abrir la palabra, la Biblia, y poder escuchar lo que Jesús quiere hablar a nuestros corazones. Pero hay que escucharlo con atención, sin distracciones. No sé, los que ya tienen cierta edad recordarán que nuestras abuelas llegaban las 5 de la tarde y ya no querían ser molestadas. Así era mi abuela. Mi abuela materna hacía todos sus quehaceres, hacía todas sus actividades antes de las 5 de la tarde. Porque a las 5 de la tarde ella se preparaba un cafecito, se acercaba a unas galletitas y se sentaba a ver su programa favorito. Bueno, les voy a decir la verdad, su telenovela favorita. Y desde las 5 de la tarde ella no atendía a nadie. No quería saber nada. Ella quería ver la televisión. Ya hasta por ahí de las 8 o 9 de la noche que cambiaba la programación, ya podíamos hablar con la abuela. Pero ella estaba muy atenta y se sabía toda la historia. Es más, ya sabía lo que iba a pasar en el capítulo siguiente de esos programas. Así de atenta era mi abuela. Y tú y yo podemos ser también personas atentas a lo que Jesús dice. Que no nos distraigan las actividades, porque la verdad es que hay muchos distractores. Suena el celular, por ahí salen los hijos, los hermanos, alguien nos necesita, o que te hablan del trabajo, que necesitan esto, que necesitan aquello, y se complica el asunto. Pero una de las claves para poder enfrentar momentos de tormenta, de tempestad y tener calma en ellos es hoy aprender a escuchar a Jesús. Poner atención en lo que Él tiene para nuestra vida, para saber cuál es su voluntad y después de escucharlo, poner en acción lo que a Él le agrada. Aquí mismo en estos versículos dice que es importante oír, escuchar, pero de la mano es hacerlo, ponerlo por obra. Y muchos dicen por ahí que tú y yo solamente sabemos aquello que vivimos, que todo lo demás es información, pero que realmente conocemos y sabemos lo que practicamos. Lo que practicamos acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, esto de escuchar a Jesús, Él lo comparó con un acto de construcción. ¿Se dieron cuenta que dice que es como aquel hombre que va a construir su casa, que va a construir su vida? El Señor no era un experto en arquitectura, no era un ingeniero civil, pero sabía de la vida. Sabía lo que la gente necesitaba para vivir una vida adecuada, una vida de calma en medio de la tormenta. Él nos conoció de una manera muy cercana.
Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Él habló de un acto de construcción, de edificación, desde los cimientos hasta los acabados. Dice que aquel que construye su casa sobre una roca, ahí van los cimientos, lo va a comparar con un hombre sabio, que sabe hacer las cosas bien. Porque van a venir las tormentas. Él dijo, eso es indudable. Van a venir los problemas, van a venir las enfermedades, van a venir las situaciones difíciles, van a venir los conflictos. Aunque tú no los quieras, van a llegar. Un día nos va a llover sobre mojado, así decimos en México, ¿verdad? Nos va a llover sobre mojado. En nuestra milpita nos va a llover todo el tiempo. Y entonces el Señor habló que tú y yo tenemos que edificar nuestra vida sobre una roca, sobre un terreno sólido, desde el principio hasta el final. No solamente los acabados. Hay ocasiones que entramos a lugares muy bonitos, muy bien arreglados, diríamos lujosos, bien iluminados, bien detallados. Entras a un lugar y ves los servicios, los sanitarios limpios, con 2 lavabos, con las toallitas, todo en su lugar. ¿A cuántos les gustan ver un lugar así? A mí me gusta, ¿verdad? Porque cuando he ido al mercado de Azcapotzalco, no encuentro eso. Es muy diferente, ¿sí? Desde que vas a 20 metros del baño del mercado de la colonia, ya sabes qué hay ahí. Pero cuando vas a un lugar donde todo está bonito, pues se siente bien. Pero no solamente son los acabados. Hay acabados de mucho lujo, hay acabados muy hermosos, pero los acabados tienen que ser ya como la cerecita en el pastel de tener buenos cimientos. Nadie llega a nuestra casa, por más modesta que sea, y dice, ay, qué bonitos cimientos tienes. ¿Verdad que nadie aplaude los cimientos? Dice, ¿qué traves tan fuertes tienes? No, ellos dicen, oye, qué buen piso le pusiste, qué bonitas cortinas, qué bonitas persianas. Oye, pintaste muy, muy padre esa pared. Nadie va a reconocer los cimientos o lo que sostiene la casa, pero es muy importante. Y Jesús habló que todo en nuestra vida es importante, no solo cómo me veo, sino verdaderamente quién soy, mis sentimientos, mi corazón, mis pensamientos, la clase de persona que yo estoy construyendo. Eso es muy importante. Hay que construir la vida sobre la enseñanza de Jesús. Es la mejor piedra donde podemos poner el cimiento de nuestra vida. Eso por principio de cuentas. Número 2, entender que las tormentas son una realidad en la vida. Jesús dijo que vendrán las tormentas, van a venir los vientos, van a venir las aguas, van a producirse los ríos. Un día observarás en el horizonte y verás algo diferente. Verás las nubes cargadas de agua, sentirás los vientos, cambiará el ambiente y sentirás la humedad. ¿Se han dado cuenta que cuando va a venir una lluvia hasta huele diferente? Porque se carga el ambiente, la atmósfera de la humedad. Un día vendrá con intensidad una lluvia que quizá no esperábamos. No estábamos preparados para eso. La lluvia se convertirá en ríos. Se formarán esas corrientes de aguas que son capaces de inundar las calles, de inundar los bajopuentes, de detener el tráfico, de detener la vida, de echar a perder los automóviles. Eso lo vemos en nuestra ciudad. Los estragos que causan las inundaciones cuando hay ríos sobre las avenidas. Los vientos azotarán
con intensidad, pero quiero decirte algo. El Señor dice que aquel que fundamenta su vida sobre su enseñanza puede estar tranquilo, puede tener calma, porque va a venir todo eso, pero tú vas a estar resguardado en un lugar seguro. Tu vida estará segura. Otros tendrán temor, otros podrán tener angustia, otros podrán tener miedo, pero tú, en medio de las condiciones más adversas, de los problemas más grandes, si hemos edificado nuestra vida en Jesús, tendremos calma en medio de la tormenta. Incluso algunos te preguntarán y dices: oye, ¿no estás preocupado? Oyes, pero ¿qué te pasa? ¿No estás viendo la situación? ¿No estás viendo la tormenta y no te hincas? Es que tú y yo podemos tener la confianza puesta en Jesús de que Él tiene el cuidado de nosotros. Mire, Dios dice que cuando pasemos por las aguas no nos anegarán, que cuando pasemos por el fuego no nos quemará, que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos que Él va a estar con nosotros siempre? Esa es una realidad. Entonces, las tormentas llegan. Y si estamos en Jesús, si estamos edificando nuestra vida cada día en Jesús, podemos tener calma en medio de las tormentas. Y número 3, las tormentas pasarán, nunca son permanentes. ¿Cuántos dicen qué bueno? Sí. No duran por siempre. Siempre va a salir el sol. Después de una situación difícil, después de una noche oscura, después de una temporada de tormentas, vendrá la calma, vendrá la bonanza, el sol volverá a salir. Mira, hay una historia ahí en Hechos 27, no la vamos a leer, pero se las voy a comentar, donde Pablo, uno de los apóstoles que Dios usó en el libro de los Hechos para llevar su palabra a muchos lugares, sufrió un naufragio. Y en ese relato de Hechos 27, él nos dice todo lo que vivieron en ese naufragio. Dice que no vieron el sol ni las estrellas durante muchos días. Es más, perdieron la esperanza de sobrevivir, hasta que Dios viene y le dice: no van a morir. Yo voy a salvaguardar tu vida y la vida de toda la tribulación. Lo único que se va a perder es el barco, la embarcación. Y así fue. Cuando ya pasó la tormenta, ellos vieron nuevamente el cielo, vieron la luz del sol y llegaron a una isla. Sí tuvieron problemas, sí encalló el barco y se rompió, pero la vida de de ellos fueron salvadas. Sí, pensemos en esto. Quiero que pensemos en esto. Ninguna tormenta en nuestra vida será eterna. Será eterna. Al igual que en el pasado, toda tormenta en el presente y en el futuro también pasará. También pasará. Los que están un poquito más crecidos que nosotros nos pueden decir eso. Esto también va a pasar. A veces uno cuando es joven dice: no, ya no puedo, esto es muy difícil, esto ya tiene mucho tiempo, no sé qué voy a hacer. Pero la gente que ya nos aventaja unos años nos puede decir: esto va a pasar, no te preocupes. Y es lo que yo hoy te quiero recordar, que así como han pasado las tormentas en el pasado, pasarán estas tormentas. Miren, el año pasado, en lo natural, México fue azotado por huracanes. Hubo una temporada de huracanes desde mayo hasta octubre. Pero pasaron. Y esta temporada que dicen las fuentes oficiales que ha llovido como nunca, que han habido tormentas muy grandes,
también van a pasar. No van a durar para siempre. Esos problemas, ¿te acuerdas que una vez pensaste que no los ibas a poder resolver? Se resolvieron. Pues estos problemas que hoy estamos enfrentando también pasarán en el presente, pero también en el futuro. No sabemos lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Vivimos el presente. No tenemos control del futuro, pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza de parte de Dios que las tormentas no durarán para siempre, o que por más dura que sea la tormenta, por más fuertes que sean los vientos, tu vida va a permanecer porque está plantada, porque está sostenida por la roca que es Cristo. Qué bueno que las tormentas no duran para siempre. Yo doy gracias porque enfrentamos situaciones muy difíciles. Ahora, quiero concluir con esto. Quiero que recordemos que hay que edificar nuestra vida sobre la roca, la palabra eterna, sobre Jesús, con buenos cimientos y hermosos acabados. Y hermosos acabados. Que así como te ves bien por fuera, esté bien por dentro. Que así como tu cuerpo tiene fuerza, también tu espíritu esté fortalecido. ¿Qué te parece eso? Así hay que vivir y hay que alimentarnos bien. Los que hacen ejercicio, ¿verdad que también la alimentación es importante? No solo el ejercicio, hay que tomar proteína, hay que consumir buenos alimentos, porque si queremos estar bien por fuera, tenemos que estar bien por dentro. Bueno, nosotros también necesitamos que nuestro espíritu se fortalezca y tenemos que comer de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que alimentarnos todos los días. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Buenos cimientos y hermosos acabados. Que cuando la gente te diga, oye, es que bien te ves, tú digas, por dentro estoy mejor. Por dentro estoy mejor. Estoy fuerte en mi espíritu, en mis pensamientos, en mi voluntad. Y luego enfrenta las tormentas con la confianza de que en medio de ellas tendrás calma y tranquilidad, porque Él, Jesucristo, nuestro amado, está contigo. Está contigo. Los demás nos vamos. Los demás se van de nuestro alrededor. A veces estamos en lugares con muchas personas, pero de repente nos quedamos solos. Pero hay alguien que siempre está con nosotros. Y es Jesús, nuestro amado Señor. En medio de la tormenta, Él está contigo y Él es tu torre fuerte. Él es tu alto refugio. Y las tormentas pasarán. Pasarán. Ten esa esperanza. Lo que hoy estás viviendo, por más difícil que sea, también pasará. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta hora?